Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. La vida del Espíritu. La vida del Espíritu es la maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado con el fin de que experimentemos la gran justificación de la existencia humana. Vamos a tener presente para esta reflexión el texto de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Y vamos a tener presente los versículos que van del 3 al 12. En esta carta encontramos a un ministro experimentado, haciendo recomendaciones a un ministro joven, que es su discípulo, tal como se presenta en la carta. Antes de comenzar a leer parte del texto, déjenme decirles que cuando hablamos de las experiencias espirituales, estamos hablando de hechos que dependen de nuestra propia disposición. Teniendo en cuenta que las alternativas espirituales siempre están al alcance nuestro por disposición divina, el hecho de que experimentemos o no experiencias con Dios ya no depende de lo que Dios quiera hacer en nosotros, sino de la disposición que cada uno de nosotros esté dispuesto a trabajar. Por ejemplo, en la carta mencionada, desde el versículo 3 hasta el 6, dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es una idea que muestra que quien escribe conoce bien a la persona que es destinataria de su carta, y es una persona muy cercana, muy allegada. Dice en el verso 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En estos apartes entonces se pone en evidencia que la fe del destinatario es una fe que fue construida a partir de una influencia familiar muy significativa. 2 generaciones allí se ven claramente reflejadas. Primero la abuela, luego la madre, y eso es garantía de que quien recibe esa formación tenga enormes ventajas para el desarrollo de su fe. Pero hay algo más, que es lo que plantea el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En ese versículo 6 entonces se muestra de una manera figurada como un acto simbólico que se desarrolla en la iglesia, como es la imposición de manos, representa algo muy especial, y es que quien impone manos es considerado superior sobre quien recibe la imposición, y superior porque es una persona con jerarquía y que administra el don de Dios. En este caso se habla del Espíritu, que es lo que ese líder le está transmitiendo a su discípulo. De esta forma entonces se configura la idea de la experiencia espiritual vivida por el destinatario, en este caso Timoteo,
recibiendo de quien es su mentor, su director, su líder espiritual. Él ha recibido influencia muy positiva de su abuelo, de su madre y de su líder espiritual dentro de la comunidad cristiana. Pero llama la atención es esa idea cuando él dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, como mostrando que es una responsabilidad de él hacer todo lo que corresponde para que la experiencia del Espíritu sea una experiencia viva, una experiencia vigente, una experiencia de su presente. Corresponde pues que seamos nosotros los que hacemos el trabajo para que la experiencia espiritual se desarrolle, sea una realidad y no sea un sofisma, porque muchas veces la experiencia religiosa que se precia de hablar de grandes cosas con Dios, a la hora de la verdad no hay nada de eso, simplemente una vida religiosa pasiva, pero del Espíritu de Dios muy poco. Así que depende de nosotros que la experiencia espiritual sea una cosa real. Depende de nuestra disposición, depende de nuestra disciplina, depende de nuestro esfuerzo, depende de lo dispuestos que estemos a sacrificar la comodidad para que eso se haga realidad. En la carta a los Efesios, capítulo 5, por ejemplo, desde el verso 15 al 20, dice el escritor: mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, esto es cuidado de la misma persona. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los tiempos son difíciles, es la idea. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es una decisión de la persona, que debe buscar el entorno que le conviene, que debe buscar el impacto, la influencia del entorno espiritual. Dice aquí en el verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Experiencia congregacional. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos de parte de Dios todo dado para que vivamos experiencias con su Espíritu, experiencias con Él, experiencias grandiosas, pero depende ya de nuestra disposición que eso se haga realidad. Las experiencias con Dios son hechos que inevitablemente nos mueven a testificar. Religiosamente hablando, las experiencias del Espíritu normalmente no son reales. Y por eso, ante el gran poder de la cultura, no hay nada con qué resistir. Y lo que realmente sucede es que la gente termina contemporizando con el mundo. Pero cuando la experiencia espiritual es real, el asunto es bien distinto. Regresemos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Ahora, en el versículo 7, el escritor le dice a su receptor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren cómo es de interesante esta forma, como dice aquí, que se manifiesta el Espíritu de Dios en quien lo tiene. Se manifiesta como poder, se manifiesta como amor, se manifiesta como dominio propio, en este caso, para lo que Él le quiere decir al destinatario. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 dice: por tanto,
no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, cuando hay verdaderas experiencias del Espíritu, es inevitable que las personas se vean movidas a testificar. Y lo que menos va a ocurrir es que la persona se avergüence de su fe, de lo que cree. Normalmente, mucha gente religiosa se avergüenza de su fe, se avergüenza de su comunidad, se avergüenza de ser creyente. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad allí no hay verdaderas experiencias con Dios. Porque cuando la experiencia con Dios es real, eso no sucede. Todo lo contrario, el Espíritu es una fuerza poderosa que nos mueve a testificar, que nos mueve a decirle a los demás que ellos necesitan esto. Al contrario, el mundo necesita la iglesia y esa es la conciencia de alguien que tiene verdadero conocimiento de Dios y que tiene vigente ese tipo de experiencias. De manera que lo que plantean en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 4, el escritor, cuando se da un acontecimiento donde tratan de amedrentar a los discípulos, porque el testimonio de ellos se ha convertido en un problema para los intereses de los líderes del judaísmo, que en realidad no les interesa lo que Dios quiere hacer con sus vidas. En realidad están más movidos por sus propios intereses que por otra cosa. En los versos 17 al 20 les leo una parte de esta situación. Ellos quieren callar a los discípulos. Por eso dice en el verso 17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, para que no hablen de su fe en Cristo. Y llamándolos les intimaron, es decir, decimos nosotros, les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Mira. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esos hombres de una condición sencilla, de poca posición social y reconocida en ambientes intelectuales del mundo, están llenos de poder, están llenos del recurso de Dios. La experiencia con Dios hace que ellos no se intimiden y al contrario, que ellos argumenten de una manera poderosa frente a aquellos hombres poderosos de la religión judía. No se dejan empequeñecer. Y el argumento del versículo 20 es poderoso para nosotros, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído frente a experiencias reales del Espíritu. No hay cómo limitar lo de Dios. No hay cómo avergonzar a las personas que han encontrado respuestas profundamente existenciales para sus vidas. Un mundo que aparenta cosas que no son reales es un mundo que se queda corto como respuesta para alguien así. Por eso, a este nivel, las personas no se avergüenzan, sino que se llenan de valor, porque también el amor y el dominio propio en ellos son condiciones propias que los llevan a mantenerse en su posición. Podemos ver también que la vida del Espíritu es un hecho con un llamamiento especial.
y con un fin inigualable. Las personas que viven experiencias con Dios se caracterizan por su inclinación hacia la vida santa. Son personas distintas y distantes. Entendamos esto como algo vocacional. Personas con una visión de la vida muy distante de la visión común del ser humano sin Dios. Muy distinta de lo que usualmente nosotros encontramos en el ambiente cultural. Pero cuando las personas son solamente religiosas, no hay nada de distintos y no hay nada que las haga distantes. Sus intereses, sus deseos, sus vocaciones están muy identificadas con las cosas de este mundo. No así con las personas que conocen a Dios, que es la forma como se reconoce o como se recorre el camino que nos ha sido señalado por Jesús, la santificación, y que nos conduce al único fin que puede justificar plenamente la existencia de la vida humana. Regresando a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, veamos que ahora desde el verso 9 hasta el verso 12, después de que el escritor estimula al receptor que no se avergüence de dar testimonio, dice en el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, la obra del Espíritu produce en el ser humano algo distinto, una vocación diferente y una vocación que lo va distanciando de los intereses comunes de los seres humanos. De esa manera, entonces, hablamos de una vida que se inclina a la santidad. Los que vivimos o quienes viven verdaderas experiencias con Dios son personas que se inclinan a la vida santa. Pues ese es el recorrido que hizo Jesús, el recorrido que Jesús nos mostró, el recorrido de la santificación, que tiene el fin más grandioso que existe para la existencia humana. Por eso dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el gran objetivo de la existencia humana. Es un fin que está definido por la vida santa de la persona, una vida que es una vocación a la que la persona llega producto de las experiencias espirituales. Dice el escritor, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, oigan otra vez el término, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Finalmente, les invito a leer Romanos 1, del 1 al 4. En el encabezamiento de una de las cartas más elaboradas de la teología paulina está esta lectura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
descendiente de David por su condición humana, que fue declarado hijo de Dios, es decir, ese ser humano, llegó el momento en que fue declarado hijo de Dios con poder, es decir, el poder de Dios manifestó que Él era su hijo. ¿Y cómo se dio eso? Dice aquí, según el Espíritu de Santidad, la condición santa, la condición de vida desarrollada por Jesús, descendiente de David, lo llevó a tal altura, lo llevó a tal nivel que el Padre lo resucitó de los muertos. De manera que Él nos mostró el camino de la experiencia espiritual, el camino que comienza con la experiencia espiritual y que se desarrolla a través de una vida santa y nos lleva a la condición, a la meta, al fin que Dios le ha trazado a la especie humana desde antes de la fundación del mundo, que es lo único que justifica la vida humana. Y todo eso es lo que se inicia cuando nosotros nos esforzamos y trabajamos nuestras vidas en busca de verdaderas experiencias espirituales. Por eso, el maravilloso fin de la existencia humana, según el cristianismo, es algo tan grande que vale la pena todo lo que sea necesario, como trabajo y disciplina, con tal de experimentar un verdadero desarrollo espiritual. Vamos a ver. Oremos. Dios de los cielos, estamos en este momento en tu presencia para darte gracias por la maravillosa oportunidad que nos has dado a través de tu palabra. Palabra que nos estimula a esforzarnos, a disciplinarnos en busca de verdaderas experiencias espirituales, entendiendo que la vida del Espíritu es el territorio de funcionamiento de quienes verdaderamente te han conocido. Dios, entendiendo también que cuando las experiencias espirituales son reales, nuestra inclinación es hacia la santificación. Y a través de una vida santa tenemos la certeza que es el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado para sacar a la luz la vida y la inmortalidad, gracias al Evangelio. Gracias, Padre, por revelarnos estas cosas y dejarnos ver que tenemos una gran esperanza. Ayúdanos a poner en práctica estas cosas. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.